Me han preguntado recientemente cuál es el plato fuerte de la crítica de la razón literaria. Claro, la crítica de la razón literaria tiene 25 volúmenes, que son los que ven al fondo y están expuestos aquí, estos 25 tomos, 25 volúmenes. Pero si hay que seleccionar un plato fuerte en la crítica de la razón literaria, este plato fuerte es el volumen dedicado a la gnoseología de la literatura, es decir, a la teoría del conocimiento científico de la literatura. No por casualidad este volumen es el que viene después de la ontología literaria, es decir, de los materiales literarios que cierran, digamos, el circuito de la comunicación literaria, el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Tras ellos, tras esta ontología, viene evidentemente la gnoseología de la literatura, es decir, el conocimiento científico de los materiales literarios, de la literatura propiamente dicho, naturalmente tiene que ver con la crítica de las formas y de los materiales literarios, indisociablemente unidos. Este es el plato fuerte de la crítica de la razón literaria, es decir, por aquí solo pasa la minoría selecta. Este es un volumen que verdaderamente rehabilita por completo la tradición literaria hispano-grecolatina desde el punto de vista metodológico y que naturalmente encara al lector capaz, con una interpretación científica de los materiales literarios que niegan tanto las filosofías incapaces de asumir lo que la literatura es, que son prácticamente todas, como desde luego todo lo que tiene que ver con la ilustración anglosajona y el romanticismo también anglosajón, que son las dos tendencias fundamentales y dominantes que se han empeñado siempre en negar algo absolutamente clave: la interpretación científica de los materiales literarios. La interpretación científica de los materiales literarios es algo que niega sistemáticamente todo lo que tiene que ver con la anglosfera. De hecho, el reemplazo de la literatura por la cultura es uno de los principios fundamentales del mundo académico estadounidense, del mundo académico anglosajón, porque la cultura solo existe allí donde no hay literatura. La cultura es una invención de los pueblos que carecen de literatura, y a esos pueblos no les interesa de ninguna manera que un país heredero de la tradición hispano-grecolatina como es España tenga una literatura más potente que la suya. Por esa razón, su objetivo fundamental es negar toda posibilidad de estudiar científicamente la literatura. Este libro es el mayor enemigo del mundo académico estadounidense.